Me llamo Javier, y siempre pensé que las visitas al doctor eran un mal necesario. Ya sabes, esas cosas que haces porque tienes que hacerlas, pero que nunca esperas con ganas. Pero esa idea cambiaría drásticamente una noche en la que una simple consulta médica me llevaría a un lugar del que jamás pensé salir. Todo comenzó con un dolor persistente en el pecho. Llevaba semanas así, pero como soy de esos que evita ir al médico a toda costa, lo dejé pasar. Sin embargo, esa tarde en particular el dolor era tan intenso que me costaba respirar. Sentí como si alguien estuviera apretándome el corazón con sus manos frías. No tuve más opción que ir a la clínica más cercana. Era una pequeña clínica de barrio, de esas que cierran temprano, pero con suerte llegué justo antes de que cerraran. La recepcionista me miró con una mezcla de cansancio y preocupación cuando le dije que me dolía el pecho. El doctor ya casi se va, pero veré si puede atenderte, dijo con una voz suave pero apresurada, y se alejó. Pasaron unos minutos y, justo cuando pensé que me dirían que volviera mañana, apareció un doctor. No era joven, pero tampoco tan mayor como para estar jubilado. Llevaba una bata blanca arrugada y parecía recién levantado de una siesta, con ojeras profundas y un cabello desordenado. Me sonrió, pero había algo extraño en sus ojos, algo que no supe identificar en ese momento. Buenas noches, soy el doctor Escobar. ¿Qué te trae por aquí?, dijo con voz áspera, como si no hubiera hablado en todo el día. Le expliqué lo del dolor en el pecho, tratando de sonar tranquilo. Él asintió, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Vamos a hacer algunos exámenes, nada fuera de lo común, dijo, mientras señalaba la puerta de un consultorio al final del pasillo. Mientras caminaba hacia el consultorio, noté que la clínica estaba extrañamente vacía. Solo se escuchaba el eco de nuestros pasos. Me recordó a esas escenas de películas de terror donde sabes que algo va mal, pero no puedes poner el dedo en el porqué. Entramos al consultorio, que olía a desinfectante, pero tenía una luz tenue que me puso nervioso. El doctor me pidió que me quitara la camiseta y se dispuso a revisar mi corazón con un estetoscopio que parecía más viejo de lo normal. El frío del metal contra mi piel me hizo estremecer. Respira hondo, me pidió, con los ojos fijos en mi pecho. Obedecí, pero con cada respiración sentía que el dolor aumentaba. Su rostro no mostraba emoción alguna. De repente, se detuvo, mirándome con esa misma expresión vacía que tenía desde que lo vi. Voy a necesitar hacerte algunos estudios más detallados. Esto no es normal, dijo en un tono que intentaba sonar calmado, pero que solo me puso más nervioso. Me llevó a una pequeña sala de rayos X, donde, extrañamente, no había ningún técnico. Él mismo preparó la máquina, algo que me pareció raro, pero no lo cuestioné. La sensación de que algo no andaba bien se intensificaba, pero el dolor en el pecho no me dejaba pensar con claridad. El doctor salió de la sala para tomar las imágenes, y mientras el zumbido de la máquina llenaba el silencio, me quedé mirando el techo, preguntándome qué demonios estaba pasando. La máquina emitió un pitido y, un minuto después, el doctor regresó, mirando la pantalla con más interés del que me gustaría. Parecía casi emocionado. Necesitamos hacer una tomografía para ver mejor qué está pasando, dijo, ignorando por completo mis preguntas sobre lo que había encontrado. A esas alturas, ya estaba asustado. Intenté protestar, pero su mirada intensa me congeló. Sin decir nada más, me llevó por un pasillo que no recordaba haber visto al entrar. Era más oscuro, más frío, y cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco lejano, casi como si estuviera caminando hacia una trampa. Llegamos a una sala pequeña y claustrofóbica, con una máquina de tomografía en el centro. La luz parpadeaba levemente, y el aire estaba cargado de ese olor metálico característico de los hospitales, pero más fuerte. El doctor me indicó que me acostara en la camilla y, sin hacer preguntas, lo hice. Mi mente gritaba que algo estaba mal, pero mi cuerpo estaba demasiado agotado para reaccionar.
Mientras la máquina empezaba a moverse, sentí como mi respiración se hacía más pesada. Intentaba mantener la calma, pero algo en el ambiente me resultaba sofocante. Entonces, de repente, la luz de la máquina se apagó. El silencio en la sala era ensordecedor, pero pude oír el sonido de pasos. Eran lentos, calculados, acercándose. «Doctor». Llamé, pero no hubo respuesta. Un zumbido suave llenó la sala, como si la máquina estuviera volviendo a arrancar. Quise levantarme, pero estaba atrapado por los mecanismos de la camilla. Los pasos continuaron hasta que sentí una presencia a mi lado. «Todo estará bien, Javier», susurró la voz del doctor a través de la oscuridad. No sé por qué, pero esas palabras me helaron la sangre. No sonaban como las palabras que diría un médico para tranquilizar a un paciente. Sonaban como una advertencia. La luz volvió, pero el doctor no estaba allí. No lo había visto salir, y sin embargo, me encontraba solo en la sala. De alguna manera, la camilla comenzó a moverse hacia afuera de la máquina. Me levanté con dificultad, mi pecho dolía más que nunca y el sudor me corría por la frente. La habitación estaba vacía, pero una puerta al fondo, que antes no había visto, estaba entreabierta. Sabía que no debía ir. Mi instinto gritaba que saliera corriendo de esa clínica, pero una fuerza inexplicable me empujaba hacia esa puerta. Algo en el aire me arrastraba, una curiosidad morbosa mezclada con terror puro. Empujé la puerta con suavidad, y al hacerlo, un pasillo oscuro se reveló ante mí. Parecía descender bajo tierra, más profundo de lo que cualquier clínica de barrio debería llegar. El aire era más denso, más frío. A medida que avanzaba, el sonido de mis propios pasos se transformó en ecos distorsionados, como si estuviera caminando en otro mundo. Finalmente, el pasillo me llevó a una sala aún más grande, iluminada por tenues luces fluorescentes que parpadeaban incesantemente. Al centro, había una mesa de operaciones. Sobre ella, un cuerpo. Me acerqué lentamente, incapaz de controlar mi respiración. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, y debajo, pude ver el contorno de alguien que parecía muerto. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Cuando estuve a 1 metro de la mesa, la sábana se movió. Di un paso atrás, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se detendría. Y entonces, el doctor apareció detrás de la mesa, con una sonrisa torcida que me heló los huesos. «Sabía que vendrías», dijo, mientras retiraba la sábana. El cuerpo debajo era yo. Me miré a mí mismo, pálido, inerte. Mi boca estaba abierta en una mueca de dolor, y mis ojos miraban al vacío. Mi reflejo en aquella mesa no tenía vida, pero lo que vi al girar mi cabeza hacia el doctor era algo peor. No era un médico. No era humano. Su piel se desmoronaba como papel viejo, sus ojos brillaban con un fuego antinatural. Dio un paso hacia mí, y el pánico me invadió. Quise correr, pero no había salida. Todo lo que había en ese lugar era oscuridad. «Ahora entiendes, ¿no?», dijo con una voz gutural, mientras extendía una mano hacia mí. «La muerte no siempre viene como esperamos». Sentí sus dedos fríos en mi pecho, y el dolor se hizo insoportable. Caí al suelo, sin aire, sin esperanza. Lo último que vi antes de que todo se desvaneciera fue su sonrisa, esa maldita sonrisa. No sé si lo que viví fue una mala jugada de mi mente o algo real que todavía no logro entender, pero aquella noche en la clínica cambió mi vida. Me cuesta dormir desde entonces, y cuando lo hago, las pesadillas regresan. Los doctores, ya no confío en ellos. Todo comenzó cuando me caí practicando fútbol. Sentí un crujido en mi rodilla, algo que no estaba bien, así que mi madre me llevó a una clínica privada que quedaba cerca de nuestra casa. Yo conocía ese lugar, había pasado muchas veces por fuera, pero nunca había entrado. Era grande,
moderno, el tipo de clínica que uno esperaría en una ciudad como la nuestra. Entramos por las puertas automáticas y el olor a desinfectante me golpeó de inmediato. A la derecha, una recepcionista de rostro inexpresivo me pidió mis datos mientras yo sostenía mi pierna con dolor. Mis nervios crecían a medida que pasaban los minutos. Algo no me hacía sentir cómodo, pero no podía explicarlo. Nos dijeron que el doctor encargado de traumatología estaba disponible y que nos atendería en unos minutos. Tras una espera incómoda, nos llamaron a una sala que estaba más atrás, alejada del bullicio del área principal. El doctor era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris y un aspecto que podría describirse como impecable. Llevaba una bata blanca que parecía recién planchada, y sus manos no dejaban de moverse, ajustando los instrumentos sobre la mesa. No sonreía, solo me miraba fijamente. «Soy el doctor Hinojosa», dijo, en tono neutral, mientras me hacía sentar en la camilla. «Vamos a ver esa rodilla». No sé por qué, pero cuando sus frías manos tocaron mi pierna, sentí un escalofrío. Tal vez era el dolor, tal vez el ambiente. Aún así, no dije nada. Mi madre lo miraba atentamente, confiada en su experiencia. «Vamos a necesitar hacer una radiografía», dijo Hinojosa. «Pasa por aquella puerta, hay una sala donde realizamos los estudios. Tu madre puede esperar aquí si lo prefiere». Noté la incomodidad en el rostro de mi mamá, pero accedió. Yo fui solo. La sala de rayos X era un lugar extraño. Era pequeña, demasiado para una clínica de esa magnitud, y había una sola máquina. Lo raro era que no había ningún técnico ni enfermero para manejarla, solo el doctor. Tal vez él también sabe hacer estas cosas, pensé, pero algo no cuadraba. El equipo parecía viejo, con cables que se retorcían en el suelo y parpadeaban con luces irregulares. El silencio era asfixiante, y el doctor Hinojosa me observaba con una atención que me ponía los pelos de punta. Me acosté en la camilla metálica como me indicó. El dolor de mi rodilla empeoraba, pero lo que me preocupaba más era la manera en que el doctor encendió la máquina sin apartar la vista de mí. Me sentí como un ratón atrapado en una jaula. Cuando el proceso terminó, la máquina emitió un zumbido grave que me hizo estremecer. «Listo», dijo el doctor, observando las imágenes. «Esto es más serio de lo que parece. Necesitaremos una intervención quirúrgica». ¿Cirugía? No esperaba que fuera tan grave. Miré al doctor esperando más explicaciones, pero en lugar de tranquilizarme, su rostro se volvió aún más inexpresivo. Me dijo que debía firmar unos documentos, que era un proceso rutinario para autorizar la operación. Fui con mi madre a la oficina para firmar los papeles. Ahí, el ambiente seguía siendo raro, pero ella parecía estar calmada. Al fin y al cabo, ¿qué podía saber yo? Solo tenía 17 años, y nunca había pasado por algo como esto. ¿Confías en los doctores, no? Firmé. La cirugía se programó para esa misma noche. Lo rápido que organizaron todo me pareció sospechoso, pero el dolor en mi rodilla me hizo querer resolverlo cuanto antes. Me llevaron a una habitación donde debía descansar hasta el momento de la intervención. Mi madre se despidió, prometiendo volver en la mañana, ya que la operación era de rutina. Yo me quedé solo en esa habitación blanca, estéril, pero había algo que me inquietaba. A través de la puerta entreabierta, podía ver a las enfermeras moviéndose de un lado a otro por el pasillo. Pero algo llamó mi atención, no estaban sonriendo, ni siquiera hablando entre ellas. Era como si estuvieran en trance, caminando con movimientos mecánicos. Eso me puso en alerta. Traté de dormir, pero no podía. Había un extraño zumbido en el aire, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Decidí salir de la cama, apenas podía caminar, pero el miedo me obligó a moverme. Crucé el pasillo, apoyándome contra las paredes, mientras el dolor pulsaba en mi rodilla. Y entonces lo vi.
A través de una ventana entreabierta, en una sala de operaciones vacía, vi algo que no debía haber visto. Sobre una camilla, había un cuerpo. O lo que quedaba de uno. La piel estaba abierta en una incisión grotesca, y lo más extraño era que había tubos conectados al cuerpo, como si estuvieran extrayendo algo. Un líquido espeso y oscuro fluía por los tubos hacia recipientes que estaban en una esquina. El doctor Hinojosa estaba ahí, junto a otros médicos, observando la escena con interés. Pero lo que me hizo casi gritar fue que el cuerpo en la camilla no estaba muerto. Movía sus manos, débilmente, como si tratara de liberarse. Retrocedí, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Sabía que tenía que salir de ahí. Intenté regresar a mi habitación, pero los pasos de las enfermeras se acercaban. Me escondí en un pequeño almacén de limpieza, apenas logrando cerrar la puerta sin hacer ruido. Desde allí, escuché voces. El siguiente está listo para la extracción, dijo una voz que reconocí como la del doctor Hinojosa. Será esta noche, respondió otra voz. Lo llevaremos a la sala 1. Sabían que yo había visto algo. Ellos me iban a operar esa noche. Pero no era una operación normal. Iban a hacerme algo. Me estaban viendo como un recurso, algo para extraer y usar. Las piernas me temblaban, pero tenía que salir. Como pude, regresé a mi habitación y fingí estar dormido cuando una enfermera entró a buscarme. Sentí su mirada sobre mí, pero no dijo nada. Solo cerró la puerta y se fue. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si intentaba escapar por la puerta principal, me detendrían. Las cámaras de seguridad estaban por todos lados. Entonces recordé haber visto una salida de emergencia cerca de las escaleras. Esa sería mi única opción. Esperé hasta que todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Me levanté, con cuidado, y cojeando, avancé lo más rápido que pude. Cada paso era una agonía, pero el miedo me empujaba. Al llegar a la salida de emergencia, vi que no estaba cerrada con llave. Con manos temblorosas, empujé la puerta. El sonido de la alarma me sobresaltó, pero no me detuve. Corrí, o al menos lo intenté, con mi rodilla gritándome que parara. Salí a la calle, aliviado por el aire fresco, pero mi alivio duró poco. A la distancia, escuché gritos y vi las luces de la clínica encendiéndose. Sabían que había escapado. Mi corazón martilleaba en mis oídos. No había taxis a esa hora. Cojeé lo más rápido que pude hacia la carretera principal, esperando que alguien pasara. Mis manos temblaban y el dolor en mi rodilla era insoportable. De repente, un coche se detuvo. Mi madre. Te estaba buscando. Gritó desde el volante, con los ojos llenos de preocupación. Me subí rápidamente al auto, sin perder tiempo. Arranca, por favor, rápido. Le grité. Ella, asustada, no hizo preguntas y aceleró, alejándonos de la clínica. Mientras el coche avanzaba, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que habíamos escapado, pero no podía dejar de pensar en las personas que quedaban atrás. ¿Qué les habían hecho? ¿Qué estaban haciendo en esa clínica? Llegamos a casa y no quise contarle todo a mi madre de inmediato. Simplemente le dije que había escuchado algo que me asustó y que necesitaba ir a otro hospital. Pero esa noche, mientras me curaban en otro lugar, no pude dejar de pensar en las manos temblorosas de ese hombre en la camilla. Nunca regresamos a esa clínica. Y desde entonces, cada vez que paso por una, siento un escalofrío recorrerme. Porque sé que, detrás de las puertas blancas y las batas limpias, pueden estar ocurriendo cosas que jamás podrías imaginar. Era uno de esos días en los que te arrepientes de haber dicho sí a algo. Mis padres me habían insistido durante meses que me hiciera ese chequeo médico que había estado evitando desde hacía más de un año.
No era que tuviera miedo a los doctores, simplemente odiaba la idea de estar en hospitales. Ese olor a desinfectante, la gente enferma, las agujas, todo me ponía incómodo. Pero ahí estaba, caminando hacia la clínica que me había recomendado mi madre. Había leído reseñas en línea y todas decían lo mismo: el doctor González es el mejor. Pero nadie decía nada sobre el ambiente. La clínica estaba escondida entre calles estrechas, casi como si no quisiera ser encontrada. La entrada era pequeña, casi imperceptible, y las ventanas estaban cubiertas con persianas que impedían ver el interior. Cuando entré, lo primero que me golpeó fue el silencio. No había música, ni siquiera el típico zumbido de las máquinas que suelen llenar el aire en este tipo de lugares. Solo un silencio que parecía succionar todo el sonido de los alrededores. La sala de espera estaba vacía, a excepción de una recepcionista que no me dirigió la mirada cuando me acerqué. «Tengo una cita con el doctor González», dije, tratando de romper esa atmósfera tensa. La recepcionista asintió sin levantar la vista de su pantalla y me indicó que tomara asiento. Obedecí, sintiéndome observado aunque no había nadie más en la sala. Las paredes eran de un blanco frío y las luces fluorescentes titilaban de vez en cuando. El único sonido era el crujido leve de las sillas de plástico cuando me acomodaba. Pasaron 15, tal vez 20 minutos, cuando una puerta al fondo se abrió. Un hombre alto, delgado y de apariencia impoluta salió. Vestía la típica bata blanca de doctor, pero algo en su porte me resultaba inquietante. Sus ojos eran demasiado fijos, demasiado penetrantes. «Javier, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Asentí y lo seguí por un largo pasillo. A medida que avanzábamos, el lugar se volvía cada vez más opresivo. Las paredes parecían estrecharse y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el leve sonido de mis zapatos contra el suelo. Finalmente llegamos a una habitación pequeña. Parecía una típica sala de consulta, pero más fría, como si nunca hubiera sido utilizada antes. Me indicó que me sentara en la camilla, y él se acomodó en una silla giratoria frente a mí. «Bien, Javier», empezó, mirando un expediente que llevaba consigo, «parece que tus padres te han enviado para un chequeo completo. ¿Alguna molestia reciente? ¿Dolores? ¿Fatiga?». Negué con la cabeza, incómodo con la situación. Le expliqué que solo era una revisión rutinaria, lo que pareció decepcionarlo un poco, aunque ocultó bien su reacción. «De acuerdo, haremos unas pruebas simples», dijo mientras se levantaba para buscar unos instrumentos. La consulta empezó normal. Escuchó mi corazón, tomó mi presión, cosas de rutina. Sin embargo, mientras avanzaba, comencé a notar que el doctor tomaba más tiempo del necesario con cada prueba. Su estetoscopio se quedaba pegado a mi pecho durante lo que parecían minutos eternos, sus dedos rozaban mi piel de una manera que me resultaba incómoda. Pero lo que realmente me inquietó fue cuando me pidió abrir la boca. «Solo quiero ver algo», dijo, sosteniendo una pequeña linterna. Obedecí, y él se inclinó más de lo normal, observando con demasiada intensidad mi garganta. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas audible, como si proviniera de detrás de él. Me sobresalté, cerrando la boca de golpe. «¿Oíste eso?», pregunté, mirando alrededor. El doctor me miró fijamente por un segundo, y su sonrisa desapareció por completo. «¿Qué oíste, Javier?», preguntó en un tono bajo, casi amenazante. No sé. Sonaba como una voz. El doctor se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en los míos. Luego, sin decir una palabra, se levantó y salió de la habitación, dejándome solo. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada segundo que estaba ahí, en esa sala fría y vacía, el aire se volvía más pesado. Traté de tranquilizarme, diciéndome a mí mismo que solo estaba imaginando cosas. Pero entonces escuché nuevamente el susurro. Esta vez era más claro, aunque apenas entendible. Parecía decir mi nombre.
Me levanté de la camilla, mi corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a la puerta. No sabía si debía salir o esperar al doctor, pero todo en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba él, el doctor González, con una expresión completamente diferente. Su rostro parecía más tenso, casi agrietado por el esfuerzo de mantener su compostura. «Lo siento por haberte dejado solo tanto tiempo», dijo con una voz que ya no sonaba tan cordial. «Hay un pequeño problema técnico. Pero no te preocupes, todo está bajo control». Intenté preguntarle qué ocurría, pero antes de que pudiera decir algo, me pidió que lo acompañara a otra sala para hacer un examen más detallado. Algo en su tono y en la manera en que lo dijo me dejó claro que no tenía opción. Mi garganta se secó, pero asentí y lo seguí por el pasillo. Pasamos por varias puertas cerradas, y cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía el lugar. Los pasillos se hacían más oscuros, las paredes se volvían de un tono gris, sucias y manchadas, y la sensación de opresión crecía con cada paso. Finalmente, llegamos a una puerta metálica al final del pasillo. «Por aquí», dijo, abriéndola con una llave que sacó de su bata. La sala en la que entramos no era como las demás. No había camillas ni instrumentos médicos visibles. En su lugar, había varias mesas de metal con lo que parecían ser herramientas de cirujano, pero mucho más toscas y oxidadas. Al fondo, una cortina pesada cubría algo que no podía distinguir. Y de nuevo, ese susurro. «Por favor, siéntate», dijo, señalando una de las mesas. No quería. Todo mi ser me pedía salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me obligara a obedecer. Me senté, temblando, mientras el doctor se movía lentamente por la sala, como si estuviera preparando algo. ¿Qué es este lugar?», logré preguntar, mi voz temblando. «Es una sala especial», respondió sin mirarme. «Muy pocos llegan aquí, Javier. Eres afortunado». No sabía qué quería decir con eso, pero todo en mí gritaba que no lo era. Intenté levantarme, pero fue entonces cuando noté que mis muñecas estaban atadas a la mesa con correas que no había visto antes. «Oye, ¿qué haces?», grité, luchando por soltarme, pero las correas eran demasiado fuertes. El doctor se giró hacia mí, y esta vez su sonrisa era una máscara macabra de maldad. «¿Recuerdas el susurro que escuchaste antes, Javier?», preguntó mientras se acercaba con una de las herramientas en la mano. «Ese susurro es el eco de los que vinieron antes que tú». Mi mente se llenó de pánico mientras intentaba procesar lo que decía. ¿Los susurros, las voces, eran personas? ¿Personas como yo? «Nadie sale de aquí, Javier», continuó, inclinándose sobre mí. «Todos los que entran a esta sala se convierten en parte de ella». Justo antes de que la oscuridad me envolviera, el susurro se hizo más fuerte, envolviéndome, gritando mi nombre. Y entonces supe que no estaba solo. Estaba atrapado con ellos, atrapado en la sala del silencio. Sabía que las urgencias de un hospital no eran el lugar más agradable del mundo, pero nunca pensé que una noche ahí cambiaría mi vida para siempre. Todo empezó el día que mi hermano, Carlos, se fracturó el brazo jugando fútbol en el parque. Mis padres estaban fuera de la ciudad y me dejaron a cargo, así que me tocó llevarlo al hospital más cercano. Eran alrededor de las 9 de la noche y, para mi sorpresa, la sala de espera estaba vacía. El Hospital San Gabriel era antiguo. Las paredes de color blanco amarillento y las luces parpadeantes le daban un aspecto más siniestro de lo que recordaba. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. A pesar de estar en una zona urbana, no se escuchaba ni el zumbido del tráfico, ni los pasos apresurados de las enfermeras, ni el sonido de los equipos médicos. Solo el susurro del aire acondicionado. «Hermano, me duele mucho», dijo Carlos, apretando su brazo con los ojos enrojecidos.
Ya, ya. Vamos a que te atiendan, le respondí, tratando de sonar calmado mientras caminábamos hacia la recepción. Una enfermera mayor, con el rostro inexpresivo, nos recibió detrás del mostrador. Sus ojos oscuros me seguían con una intensidad que me incomodaba, pero traté de ignorarlo. Llené los formularios mientras Carlos se retorcía en la silla de plástico al lado mío. A los pocos minutos, la misma enfermera nos indicó que fuéramos a la sala de rayos X, pero lo extraño fue que no llamó a ningún doctor ni nos pidió esperar. Simplemente nos señaló un pasillo largo y oscuro y nos dijo: sigan hasta el fondo. El doctor los atenderá. La primera señal de que algo no estaba bien debió haber sido esa. Pero yo, tan enfocado en Carlos, no presté atención. Caminamos por ese pasillo que parecía no terminar nunca. Las luces fluorescentes colgaban del techo, emitiendo un brillo frío. Sentía que estábamos solos en el hospital, como si fuéramos los únicos en todo el edificio. Finalmente, llegamos a una puerta al final del corredor. Era una puerta de madera, algo desgastada, pero con una placa dorada que decía: Dr. Valenzuela, cirujano ortopédico. Aquí es, Carlos. Todo va a estar bien, ya verás, le dije, más para tranquilizarme a mí mismo que a él. Abrí la puerta y nos encontramos en una sala pequeña, con una camilla en el centro y varias herramientas quirúrgicas reluciendo bajo la tenue luz. En un rincón, de espaldas a nosotros, había una figura alta y delgada, vestida con una bata de médico. Su cabello canoso sobresalía por debajo de la cofia, pero lo que más me impresionó fue lo silencioso que estaba. Buenas noches, doctor, empecé, pero me detuve cuando la figura se giró. El hombre que nos miraba tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estos eran oscuros, casi negros, y profundos como si pudieras perderte en ellos. Me estremecí. Había algo inquietante en su presencia, algo que no podía poner en palabras. Buenas noches, dijo el doctor Valenzuela, su voz suave pero con un toque que no me gustó. Así que este es el paciente, ¿verdad? Sí, mi hermano se fracturó el brazo, respondí, tratando de sonar seguro. Vamos a echarle un vistazo, murmuró el doctor, tomando el brazo de Carlos con una calma que no encajaba con la situación. El doctor examinó el brazo de mi hermano con manos sorprendentemente frías. No pidió rayos X, ni siquiera preguntó cómo había sido el accidente. Simplemente sonrió de nuevo, esa sonrisa sin alma, y dijo: voy a necesitar operarlo. ¿Operar? Repetí, sorprendido. ¿No puede solo ponerle un yeso o algo así? No, la fractura es complicada, dijo con esa voz monótona que me ponía la piel de gallina. Necesitamos resolverlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. La forma en que lo dijo, antes de que sea demasiado tarde, hizo que me recorriera un escalofrío. Algo no estaba bien. No había otros médicos a la vista, ni personal. Solo nosotros tres en esa pequeña sala. Quiero hablar con otro doctor, dije, notando que mi voz temblaba un poco. Esto parece demasiado rápido. El doctor Valenzuela dejó de sonreír. Su expresión se volvió más seria, casi amenazante. Este hospital tiene sus propios procedimientos. Si no quieres que lo atienda, puedes irte. Pero dudo que encuentres otro lugar abierto a esta hora. Miré a Carlos, que empezaba a sollozar de dolor y me sentí atrapado. No podía arriesgarme a que su situación empeorara, pero todo mi instinto me decía que algo estaba profundamente mal con ese hombre. Está bien, pero quiero estar presente en la operación, dije, decidido. El doctor me miró fijamente durante unos segundos, como si evaluara mi petición. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero no intervengas. Prepararon a Carlos en la camilla mientras el doctor se ponía unos guantes quirúrgicos y preparaba las herramientas. La luz de la sala parecía apagarse a medida que todo se volvía más surrealista. No podía dejar de observar las manos del doctor. Eran extrañamente ágiles, demasiado rápidas para alguien de su edad.
La operación comenzó y me di cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. En lugar de trabajar con precisión, el doctor cortaba la piel de Carlos de una manera casi descuidada. Mi hermano gritaba, pero el doctor no reaccionaba. Su rostro permanecía impasible mientras sus manos se movían, como si estuviera en trance. El aire se llenó de un olor metálico, la sangre goteando sobre el piso sin que el doctor siquiera intentara contenerla. ¿Qué está haciendo? Se está desangrando. Grité, corriendo hacia mi hermano. Antes de que pudiera llegar, el doctor se giró con una rapidez inhumana, sus ojos brillando con una intensidad que nunca había visto. Me empujó con una fuerza que no parecía posible para alguien de su complexión. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la pared. Cuando abrí los ojos, me encontraba en una sala diferente, una más grande, con una luz aún más tenue. Estaba solo. Me levanté con dificultad, buscando desesperadamente a Carlos. Un zumbido bajo llenaba el aire, como si algo mecánico funcionara en la distancia. Caminé hacia una puerta al fondo de la sala y la abrí con cautela. Lo que vi al otro lado me paralizó. Carlos estaba en una camilla, inconsciente, pero lo que lo rodeaba era lo que me heló la sangre. El doctor Valenzuela no era el único médico en esa sala. Había más figuras vestidas de bata blanca, todas en posiciones extrañas, sus cuerpos retorcidos en ángulos imposibles, como si hubieran sido congelados en medio de un movimiento. Ninguno de ellos respiraba. El doctor estaba de pie en el centro, observándome con una sonrisa escalofriante. En sus manos sostenía un bisturí, pero lo que realmente me aterraba era lo que había detrás de él, una pared llena de frascos, cada uno con un órgano humano flotando en formol. Y entre ellos, el más reciente, un frasco con algo que reconocí al instante, un corazón, latiendo débilmente, conectado a una serie de tubos. Nunca deberían haber venido aquí, dijo el doctor, su voz resonando en la sala vacía. Pero ahora que lo hicieron, ambos serán parte de mi obra. Sentí que mi cuerpo se congelaba. No había salida. No había escapatoria. Pero entonces, algo en mi interior se encendió. Recordé a Carlos, recordé lo que estaba en juego. No iba a dejar que ese monstruo se lo llevara. Corrí hacia el doctor con todas mis fuerzas, agarrando el primer objeto que encontré en una de las mesas. Era una de las herramientas quirúrgicas, pesada y afilada. El doctor intentó moverse, pero esta vez yo fui más rápido. Lo golpeé con toda la fuerza que me quedaba, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Su sonrisa finalmente desapareció mientras caía al suelo, con el bisturí resbalando de sus manos. Me abalancé sobre Carlos, desconectando los tubos que lo mantenían sedado y tirando del frasco con su corazón que, de alguna manera, seguía conectado a su cuerpo. Cuando finalmente despertó, lo único que pude hacer fue abrazarlo. La sala estaba en silencio, pero ya no era un silencio amenazante, sino uno de paz. Salimos de ese hospital, con el corazón de Carlos latiendo fuerte en su pecho. Nunca volvimos a mencionar lo que pasó esa noche, pero ambos sabemos que no fue un sueño. Y cada vez que paso por ese hospital vacío, siento que los ojos del doctor Valenzuela aún me observan, esperando. No sé si lo que viví fue una mala jugada de mi mente o algo real que todavía no logro entender, pero aquella noche en la clínica cambió mi vida. Me cuesta dormir desde entonces, y cuando lo hago, las pesadillas regresan. Los doctores, ya no confío en ellos. Todo comenzó cuando me caí practicando fútbol. Sentí un crujido en mi rodilla, algo que no estaba bien, así que mi madre me llevó a una clínica privada que quedaba cerca de nuestra casa. Yo conocía ese lugar, había pasado muchas veces por fuera, pero nunca había entrado. Era grande, moderno, el tipo de clínica que uno esperaría en una ciudad como la nuestra. Entramos por las puertas automáticas y el olor a desinfectante me golpeó de inmediato. A la derecha, una recepcionista de rostro inexpresivo me pidió mis datos mientras yo sostenía mi pierna con dolor.
Mis nervios crecían a medida que pasaban los minutos. Algo no me hacía sentir cómodo, pero no podía explicarlo. Nos dijeron que el doctor encargado de traumatología estaba disponible y que nos atendería en unos minutos. Tras una espera incómoda, nos llamaron a una sala que estaba más atrás, alejada del bullicio del área principal. El doctor era un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris y un aspecto que podría describirse como impecable. Llevaba una bata blanca que parecía recién planchada, y sus manos no dejaban de moverse, ajustando los instrumentos sobre la mesa. No sonreía, solo me miraba fijamente. «Soy el doctor Hinojosa», dijo, en tono neutral, mientras me hacía sentar en la camilla. «Vamos a ver esa rodilla». No sé por qué, pero cuando sus frías manos tocaron mi pierna, sentí un escalofrío. Tal vez era el dolor, tal vez el ambiente. Aún así, no dije nada. Mi madre lo miraba atentamente, confiada en su experiencia. «Vamos a necesitar hacer una radiografía», dijo Hinojosa. «Pasa por aquella puerta, hay una sala donde realizamos los estudios. Tu madre puede esperar aquí si lo prefiere». Noté la incomodidad en el rostro de mi mamá, pero accedió. Yo fui solo. La sala de rayos X era un lugar extraño. Era pequeña, demasiado para una clínica de esa magnitud, y había una sola máquina. Lo raro era que no había ningún técnico ni enfermero para manejarla, solo el doctor. Tal vez él también sabe hacer estas cosas, pensé, pero algo no cuadraba. El equipo parecía viejo, con cables que se retorcían en el suelo y parpadeaban con luces irregulares. El silencio era asfixiante, y el doctor Hinojosa me observaba con una atención que me ponía los pelos de punta. Me acosté en la camilla metálica como me indicó. El dolor de mi rodilla empeoraba, pero lo que me preocupaba más era la manera en que el doctor encendió la máquina sin apartar la vista de mí. Me sentí como un ratón atrapado en una jaula. Cuando el proceso terminó, la máquina emitió un zumbido grave que me hizo estremecer. «Listo», dijo el doctor, observando las imágenes. «Esto es más serio de lo que parece. Necesitaremos una intervención quirúrgica». ¿Cirugía? No esperaba que fuera tan grave. Miré al doctor esperando más explicaciones, pero en lugar de tranquilizarme, su rostro se volvió aún más inexpresivo. Me dijo que debía firmar unos documentos, que era un proceso rutinario para autorizar la operación. Fui con mi madre a la oficina para firmar los papeles. Ahí, el ambiente seguía siendo raro, pero ella parecía estar calmada. Al fin y al cabo, ¿qué podía saber yo? Solo tenía 17 años, y nunca había pasado por algo como esto. ¿Confías en los doctores, no? Firmé. La cirugía se programó para esa misma noche. Lo rápido que organizaron todo me pareció sospechoso, pero el dolor en mi rodilla me hizo querer resolverlo cuanto antes. Me llevaron a una habitación donde debía descansar hasta el momento de la intervención. Mi madre se despidió, prometiendo volver en la mañana, ya que la operación era de rutina. Yo me quedé solo en esa habitación blanca, estéril, pero había algo que me inquietaba. A través de la puerta entreabierta, podía ver a las enfermeras moviéndose de un lado a otro por el pasillo. Pero algo llamó mi atención, no estaban sonriendo, ni siquiera hablando entre ellas. Era como si estuvieran en trance, caminando con movimientos mecánicos. Eso me puso en alerta. Traté de dormir, pero no podía. Había un extraño zumbido en el aire, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Decidí salir de la cama, apenas podía caminar, pero el miedo me obligó a moverme. Crucé el pasillo, apoyándome contra las paredes, mientras el dolor pulsaba en mi rodilla. Y entonces lo vi. A través de una ventana entreabierta, en una sala de operaciones vacía, vi algo que no debía haber visto. Sobre una camilla, había un cuerpo. O lo que quedaba de uno. La piel estaba abierta en una incisión grotesca, y lo más extraño era que había tubos conectados al cuerpo, como si estuvieran extrayendo algo.
Un líquido espeso y oscuro fluía por los tubos hacia recipientes que estaban en una esquina. El doctor Hinojosa estaba ahí, junto a otros médicos, observando la escena con interés. Pero lo que me hizo casi gritar fue que el cuerpo en la camilla no estaba muerto. Movía sus manos, débilmente, como si tratara de liberarse. Retrocedí, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Sabía que tenía que salir de ahí. Intenté regresar a mi habitación, pero los pasos de las enfermeras se acercaban. Me escondí en un pequeño almacén de limpieza, apenas logrando cerrar la puerta sin hacer ruido. Desde allí, escuché voces. El siguiente está listo para la extracción, dijo una voz que reconocí como la del doctor Hinojosa. Será esta noche, respondió otra voz. Lo llevaremos a la sala 1. Sabían que yo había visto algo. Ellos me iban a operar esa noche. Pero no era una operación normal. Iban a hacerme algo. Me estaban viendo como un recurso, algo para extraer y usar. Las piernas me temblaban, pero tenía que salir. Como pude, regresé a mi habitación y fingí estar dormido cuando una enfermera entró a buscarme. Sentí su mirada sobre mí, pero no dijo nada. Solo cerró la puerta y se fue. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si intentaba escapar por la puerta principal, me detendrían. Las cámaras de seguridad estaban por todos lados. Entonces recordé haber visto una salida de emergencia cerca de las escaleras. Esa sería mi única opción. Esperé hasta que todo el lugar quedó en un silencio sepulcral. Me levanté, con cuidado, y cojeando, avancé lo más rápido que pude. Cada paso era una agonía, pero el miedo me empujaba. Al llegar a la salida de emergencia, vi que no estaba cerrada con llave. Con manos temblorosas, empujé la puerta. El sonido de la alarma me sobresaltó, pero no me detuve. Corrí, o al menos lo intenté, con mi rodilla gritándome que parara. Salí a la calle, aliviado por el aire fresco, pero mi alivio duró poco. A la distancia, escuché gritos y vi las luces de la clínica encendiéndose. Sabían que había escapado. Mi corazón martilleaba en mis oídos. No había taxis a esa hora. Cojeé lo más rápido que pude hacia la carretera principal, esperando que alguien pasara. Mis manos temblaban y el dolor en mi rodilla era insoportable. De repente, un coche se detuvo. Mi madre. Te estaba buscando. Gritó desde el volante, con los ojos llenos de preocupación. Me subí rápidamente al auto, sin perder tiempo. Arranca, por favor, rápido.